En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Para participar dignamente de estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. En un momento de silencio, pongamos nuestras intenciones y necesidades en manos del Señor. En esta Eucaristía pedimos al Señor por cada una de nuestras parroquias, por sus grupos, asociaciones y por sus bienhechores. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado, y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia, para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Aunque toda la tierra es mía, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia.
y su fidelidad nunca se acaba. El Señor De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados por Él, por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo.
Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos dos se los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido ese poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor. ¿Ustedes han visto de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí? Distinguimos en la estructura del hombre su ser físico, su ser psicológico y su ser espiritual. El ser físico, lo correspondiente al cuerpo. El ser psicológico, lo correspondiente a los afectos, a los pensamientos, a la forma de cómo sentimos, a nuestras estructuras de cómo hacemos las cosas, a nuestra estructura de cómo vamos queriendo, cómo vamos amando. Y nuestro ser espiritual es aquel que se eleva a Dios, a las cosas del reino de los cielos. Pero el hombre, por sí solo, no puede alcanzar las cosas del cielo. Es necesario que Dios lo tome, como dice, sobre alas de águila y lo lleve hacia sí. ¿Por qué alas de águila? El águila es el ave que vuela más alto, porque para elevarse a las cosas de los cielos se necesita ser llevado sobre lo más alto. Es elevarnos hasta Dios. Y el hombre no puede elevarse por sí mismo hasta Dios. Es necesaria esta gracia de Dios para que el hombre se eleve hasta Él. ¿Y cómo se eleva el hombre a las cosas de Dios? Fijémonos en un evangelio, en el Evangelio de San Juan. Los evangelios, cada uno se identifica con una figura. Y el Evangelio de San Juan se identifica con la figura del águila, porque es el Evangelio que más se eleva a las cosas de los cielos. Y por eso es un Evangelio que utiliza siempre un lenguaje figurado. Así, cuando nuestro Señor Jesucristo
está hablando del vino. Mujer, ya no tienen mujer. ¿Qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Cuando habla del vino de las bodas de Caná, en verdad está hablando de su sangre que derramaré en la cruz. Cuando habla del pan verdadero, está hablando de su cuerpo santísimo que nos será dado a comer. Cuando a la mujer samaritana le está hablando de sus esposos, no se refiere con la mujer, no se refiere a una mujer, se refiere a un pueblo, al pueblo de los samaritanos. Y no solamente se refiere a sus esposos, sino se refiere a los ídolos que ellos habían adorado, que eran sus esposos. Y el que ahora tenía no era su esposo, es decir, ellos todavía no aceptaban la fe, porque el esposo que ahora tenía y que no era su esposo es Dios, es Yahvé, porque todavía los samaritanos no lo habían aceptado, no habían aceptado completamente la fe. Y así, utilizando siempre un lenguaje figurado, habla de las cosas de los cielos, habla de las cosas espirituales. Y de esa manera, hermanos, al utilizar un lenguaje espiritual, a utilizar un lenguaje figurado, entonces la fe y elevarnos a las cosas de Dios es algo muy parecido al arte. El arte siempre es figurado. Así, en una ocasión, cuando mi forma en que descubrí esto fue en un baile allá en el Istmo de Tehuantepec, que una pareja estaba representando en su baile unas aves y cómo el macho cotejaba a la hembra. Y así estaban representando esa situación de la naturaleza a través de un baile. ¿Y qué características tiene el arte que nos ayuda a comprender el aspecto espiritual? De que hay una frase: es por amor al arte. Y así dicen: es que eres músico, no vas a vivir de eso, pero lo haces por amor al arte. Es decir, que es algo desinteresado, que no se busca ningún interés particular. Y así la fe, para que nuestro espíritu se eleve a las cosas de los cielos, es necesario que nos acerquemos a Dios de esa manera desinteresada, sobre las alas del águila, porque los intereses es lo que nos van atando al suelo y no nos dejan elevarnos. Pero cuando vamos dejando estos intereses y vamos haciendo las cosas de una manera desinteresada, y como se dice, solamente por amor al arte, ahora diciendo solamente por amor a Dios,
Entonces el espíritu se va elevando sin cosas que lo aten al cielo, sin que lo aten a la tierra, se va elevando a las cosas celestiales, se va elevando a las cosas del cielo, sobre esas alas de águila. Porque cuando pensamos en el amor de Dios, en el amor celestial, nos ha creado Dios solamente por amor, sin ningún interés de su parte, solamente porque su amor desborda, nos da la vida, y elevarnos a un amor desinteresado, a un amor espiritual, es elevarnos con ese amor desinteresado a Dios. Y así, solamente por el puro amor a Dios. ¿Que por qué oras? Por el puro amor a Dios. ¿Por qué buscas a Dios? Por el puro amor a Dios. ¿Que por qué vas a misa? Por el puro amor a Dios. ¿Qué te dan allí? Pues solamente y grandemente el amor a Dios. Y así el servicio, la búsqueda de Dios se va haciendo de ese modo desinteresado. Otra característica del arte es que siempre es en sentido figurado. Cuando hablamos de la vista, de ver, no hablamos de nuestra mirada con los ojos del cuerpo. Cuando hablamos del amar, no hablamos solamente de un corazón, de un amor simplemente humano. Cuando hablamos del Sagrado Corazón, no hablamos solamente de un órgano humano. Hablamos siempre en ese sentido figurado. Hablamos en un lenguaje que expresa, que dice algo, pero que expresa eso que dice hasta un sentido elevado. Y así hablamos del corazón de Dios, de las manos de Dios, del pensamiento de Dios, de la mirada de Dios. No porque Dios tenga un pensamiento, unas manos, unos ojos, una boca, sino que es el modo en que nosotros expresamos el ser de Dios. Es el modo en que nosotros alcanzamos a comprender a través de lo que conocemos, lo que no conocemos, pero siempre teniendo ese sentido de que lo que decimos siempre expresará más de lo que decimos. Así en el arte, la pintura, la escultura, la danza, siempre expresan más de lo que el artista plasma. Así hablamos de Dios, siempre expresando más de lo que hablamos y de lo que decimos. Y el artista expresa su espíritu, así de tal manera. Cuando hablamos de Dios, expresamos las cosas del espíritu. El espíritu humano en sus expresiones más elevadas. Y así como el arte no se agota en una sola explicación, así también
Cuando leemos la Escritura, cuando vemos las expresiones religiosas, no se agotan en una sola expresión. Así, porque no hay nada que agote el ser de Dios. Tampoco no hay nada que agote nuestra espiritualidad, porque se trata de algo siempre nuevo, de algo rico, de algo muy rico, que nunca se agota, de un tesoro que nunca acabamos de explotar. Por eso, el artista puede tocar la pieza, una misma pieza muchas veces, pero el tocar la pieza, al tocar una pieza musical, la interpreta. Es distinto tocar una pieza a interpretarla, porque cuando la toca solamente se fija en los aspectos técnicos de la música, pero al interpretarla se fija en el tema, lo que expresa esa melodía. Y así el artista puede tocar muchas veces, puede interpretar muchas veces la misma pieza, y siempre le será una pieza nueva, y siempre le encontrará detalles, y siempre lo hará, aunque siguiendo la misma partitura, siempre la interpretación será algo nuevo para él. De la misma manera, en las cosas de la fe, cuando se hace el Santo Rosario, son las mismas oraciones: Padre nuestro, Ave María, gloria al Padre. Venimos a la misa y las oraciones son muy parecidas. Es siempre el mismo esquema. Y así, son cosas que llevan esquemas, son repetitivos. Pero cuando seguimos esos esquemas, no solamente nos fijamos en los aspectos técnicos, un Padre Nuestro y 10 Aves Marías sin gloria al Padre, el aspecto técnico del rosario, sino que nos fijamos en el aspecto interpretativo, en que en cada vez llamamos a Dios Padre, lo invocamos, nos dirigimos a Él. Le decimos a la Santísima Virgen: es que tú eres la llena de gracia. Y se lo volvemos a decir 10 veces: tú eres la llena de gracia. Y no nos cansamos de decirle: es que bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto de tu vientre. Y así se va interpretando las oraciones. Por eso es cuando el rezar se convierte en el orar. Así como decíamos del músico, cuando el tocar una pieza se convierte en interpretación. Y cuando toca la pieza es solamente un técnico de la música. Casi lo mismo que ponerla en una grabación. Pero cuando lo interpreta, ya se convierte en un artista. Ya está elevando su espíritu a más allá de la pura técnica. Así al orar, siguiendo las oraciones, los esquemas, al interpretar las oraciones, al hacerlas nuestras, elevamos el espíritu y nos elevamos en esas alas de águila
a las cosas del cielo. Hermanos, Dios nos eleva hacia sí. Dios nos atrae hacia sí. Elevemos nuestro espíritu, así como lo hacen los artistas, porque el arte es una forma de elevar el espíritu. Pero el espíritu, cuando se eleva hacia Dios, se eleva más allá de que lo hace el artista. Por eso, el arte religioso es el arte más sublime, es el arte más excelso, porque no solamente eleva al espíritu humano, a lo que más puede dar de sí, eleva al espíritu humano hasta Dios. Así, hagamos en nuestro encuentro de Dios un arte, elevándonos sobre esas alas de águila hasta Dios. Proclamemos, hermanos, nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, al Señor, que conoce lo que está escondido a nuestros ojos y sabe cuáles son las verdaderas necesidades de los hombres. Oremos por la Santa Iglesia, para que Dios nuestro Señor aumente el número de sus fieles, aleje de ella toda división y escuche las plegarias que le dirigen todos los cristianos del mundo. Oremos. Te rogamos, Señor. Oremos también a nuestro Señor por los gobernantes de nuestra patria y de todos los pueblos, para que Dios les dé sabiduría y fuerza para gobernar y dirigir con paz y justicia el pueblo que tienen encomendado. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también por los que están lejos de su hogar, para que nuestro Señor les conceda un viaje feliz, retornar con salud a sus familias y la realización plena de los proyectos de su viaje. Oremos. Te rogamos, Señor. Oremos también a nuestro Señor por los que hoy nos hemos reunido aquí en su nombre y por el párroco Alberto, para que nuestro Señor escuche nuestras oraciones y nuestras peticiones le sean siempre agradables. Oremos. Te rogamos, Señor. Dios nuestro, que nos has elegido
como reino de sacerdotes, propiedad personal y nación santa, y has querido que seamos signo visible de la nueva realeza de tu reino. Escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos vivir en plena unión contigo, tanto en el sacrificio de alabanza como en el servicio a nuestros hermanos, para que así lleguemos a ser delante de los hombres anunciadores y testigos del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que ese sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tú que con este pan
y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva. Concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna y, resucitando de entre los muertos, nos dio vida nueva. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador diocesano Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de todos tus hijos que en Cristo han fundado una familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia del día de su matrimonio se renueve a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra de nuestra comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma, ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente. Ven espiritualmente a mi corazón, como si ya hubieses venido. Te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor, que esta Santa Comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hay mucha inquietud entre nosotros por el comunicado de nuestro gobernador del estado de que a partir del miércoles pueden abrirse los templos, pero sin la celebración. De nuestra parte, aquí en nuestra parroquia, estamos esperando el comunicado que emita también nuestra autoridad eclesiástica, el administrador diocesano, Mario de Gasperín, y ya después les daremos las indicaciones ya aplicadas a nuestra parroquia. Nos alegramos en esto, pero también hay que irlo tomando con calma para que así vayamos creciendo en los aspectos del espíritu, que no se acelera, sino siempre va caminando en la paz. Ya después se les darán las indicaciones y cómo esto se aplicará a nuestra parroquia. Terminando la Eucaristía, tendremos la procesión con el Santísimo Sacramento. Ya el jueves de Corpus recorrimos la mitad de las capillas de nuestra parroquia. En esta ocasión recorreremos la otra parte. Para esto se cortará la transmisión en lo que se acomodan las cosas y ya después se reanudará. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor, continuemos en paz. Demos gracias a Dios.